Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a mis invitados. General en retiro Luis Maldonado Galeas, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias, buenas tardes. Don Andrés Pavón Murillo, ex embajador de Honduras en Cuba, ¿cómo está? Muy bien, gusto de estar aquí compartiendo con ustedes y un agrado con el general. Perfecto. Mire la pregunta que tenemos, póngamela en pantalla, por favor. La pregunta de hoy. Y hago réplica de la misma pregunta y el informe que se hace la Red por la Defensa de la Democracia. ¿Seguirá el crimen organizado financiando la política hondureña? Luego de todo esto que ha trascendido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la filtración del narcotráfico en el financiamiento de campaña política, recursos propios de la corrupción, cuando se drenó millones y millones de lempiras en Honduras y que mucho fue a parar a financiar campañas políticas. ¿Qué pasó con la unidad de política limpia en Honduras en estos dos últimos procesos eleccionarios? ¿Rindió o no rindió en su operatividad? Son inquietudes y que con la primera pregunta que está en pantalla comienza a contestar usted, general. Sí, va a continuar y afirmo esto porque es todo un sistema que inicia desde la pretensión del crimen organizado de infiltrar el sistema político. Y ya lo hizo y es evidente y lo estamos viendo nosotros los hondureños. No va a cesar en ese propósito porque desde ahí también blinda la actividad del crimen organizado. Segundo, esa misma institucionalidad ya demostró su vulnerabilidad y por lo tanto es sujeta de infiltración, de penetración y hasta de control. Tercero, tenemos una sociedad que está entrando en un proceso de degradación precisamente por esa acción de control del crimen organizado. Grandes espacios territoriales en la zona norte del país y parte de occidente, incluyendo la parte central y norte central, oriental, ya están prácticamente cooptadas por el crimen organizado. Hay territorios controlados. Este triángulo que tiene que ver con la intención del crimen organizado de controlar espacios políticos. Los políticos que abrazan prácticamente esa intención criminal, porque forman parte, se hacen parte de esas redes. Una institucionalidad débil y una sociedad degradada es un caldo que le da sentido y reafirma esta tesis de la financiación de las campañas políticas por el crimen organizado. ¿Y qué pasó con las instituciones creadas en el gobierno, en el Estado hondureño? ¿Qué pasó con las instituciones formadas desde una perspectiva de que tenían los hondureños de que se combatiera este delito de financiamiento de campañas políticas a través del crimen organizado? Yo creo que ya nacieron con algunos vicios, nacieron y fueron creadas con algunas limitaciones profundas que no tenían capacidad de investigar, ¿verdad? Ellos lo único que tienen son mecanismos para que uno pueda rendirles un informe. No le preguntan de dónde vinieron esos fondos, cómo se obtuvieron esos fondos, quién es el que está financiando esa campaña. No hay transparencia en el proceso. Y al no ser un proceso transparente, estas instituciones no son más que organismos receptivos de los informes que cada candidato les presente. Parece más bien una especie de burla. Ellos lo único que requieren es que usted les presente un informe sin mayores detalles. Al final le están dando un finiquito y hacen publicidad con aquellos candidatos que fueron a rendir ese informe. El control de una campaña política, o sea, a través del financiamiento, eso es estratégico para los sectores del crimen organizado y específicamente el narcotráfico que empiezan a controlar desde los espacios locales, departamentales, hasta el nivel central. Mire, ¿cuánto es el techo para campañas presidenciales? Son más de 400 millones de lempiras, ¿verdad? Alrededor de 460, algo así, millones de lempiras. Creo que anda ahí como por, no sé si son 200 millones para el caso de diputados. Y algo así como 80 o 100. Tal vez más adelante aclaramos estos costos. Porque me parece bastante plata para ser presidente de la República, gastar más de 400 y pico de millones de lempiras en campaña proselitista. Créame que es bastante dinero.
Yo creo que no se debería de gastar ni un centavo si tuviéramos sociedades diferentes. Y regreso a ese concepto de degradación social. Si nosotros hubiéramos tenido por lo menos un proceso de fortalecimiento de ciudadanía y una sociedad con indicadores de moralidad que sean confiables, los políticos no tuvieran espacios para corromperla. Y desde luego todo este capital tiene un propósito: la compra del voto, la compra de conciencias, la compra de las voluntades. Y esta compra es escalonada. Se trata de la compra en el nivel más alto, luego se pasa a los niveles intermedios y hasta llegar al nivel básico de elección, que es las corporaciones municipales. Como tenemos este patrón de conducta, el crimen organizado sabe que si invierte en esta dinámica política, puede tener hasta más rentabilidad que el mismo crimen, porque va a ser parte de esa estructura, va a tener controles de los políticos del momento y va a tener espacio para acciones que son parte también del crimen organizado, como el lavado de activos, incluyendo también la infiltración de personas del crimen organizado en la estructura de la administración. El dinero tiene su efecto cuando compra la conciencia, y al comprar la conciencia el efecto es tener poder, y a eso juega el crimen organizado. Lamentablemente también a eso juegan nuestros políticos. Hombre, ¿desde cuándo? No sé si con esta pregunta podría ser un poco directa o comprometedora para usted, pero ¿desde cuándo se estará financiando la política en Honduras con esto del crimen organizado? Es que no solo ha sido el narcotráfico, ¿va? Hay otros sistemas organizados a nivel financiero que también han participado en dar fondos a los partidos políticos, un sector empresarial que en el pasado era la fuente principal del financiamiento para obtener favores políticos, controlar de los sistemas judiciales, no para atender asuntos en materia penal, sino que para resolver problemas de carácter civil o administrativo. Y eso fue evolucionando, evolucionó tanto que empezó a ser tan evidente que de ahí vino la presión para poder crear algunos mecanismos que fueran capaces de controlar ese financiamiento. Es donde surge esta ley de la política limpia, surgen otros mecanismos de control, la reforma última que se hizo de la ley electoral, que surge el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo Electoral, y estos nacieron ya con las manos cortadas, o sea, no pueden. Imagínense la desigual participación que tienen aquellos candidatos que por lo que los mueve algún estímulo por resolver los problemas del país, pero que no tienen capacidad de inducir el voto, porque ya, como decía el general, a los electores les han comprado su conciencia. Si a usted lo miran llegar en un carro que no sea del año, dicen este candidato es pobre, por eso no vamos a votar. Los mismos pobres, aquellos ante quienes usted se está sacrificando, son los mismos que ya le están negando esos espacios. Lo otro es la estructura del Estado, que da, no sé si son ahora 80 lempiras por voto. Creo que al Partido Libre le acaban de dar, no sé si 40 millones de dólares, de lempiras. Y a los demás partidos, con excepción de los 3, los demás partidos no llegaron a recibir ni 100.300 lempiras que estaban en el pero es que ese ha sido el negocio. Eso ha sido el negocio en Honduras, claro. Formar partidos políticos para que a través del voto puedan tener alguna referencia económica. No, pero no es cierto eso. No es cierto. Esa es una campaña inducida para que la población crea que se organiza un partido para traerlo a través del voto, cosa que no es cierto. Porque la democracia... Pero sí reciben deuda política. Sí, pero menos de 100.000 lempiras. ¿Su partido cuánto recibió? 125.000 lempiras. En relación a los 48 millones de dólares de lempiras de Pero en esta contienda, ¿y el anterior cuánto recibió? Lo mismo, porque no tenemos un caudal electoral. ¿Cuánto es? 125.000 lempiras. 125.000 lempiras. Y con eso tenemos que participar en la próxima campaña. Entonces hay
Hay una marcada desigualdad. Hay una diferencia Entonces, enorme, abismal. aquí lo que debe de haber es un financiamiento parejo. Bueno. Si el Estado va a dar dinero, que lo dé en igualdad de proporción. ¿Me entiende? Está soñando despierto usted. No, pero eso limitaría No, y el claro, Estado claro. tendría mayor control Sí. Ahora, de quiénes son los que están proveyendo ese dinero irregular. yo voy a la pausa, pero ¿qué tan difícil es detectar en Honduras el financiamiento del crimen organizado en las campañas políticas? ¿Qué tan difícil es? ¿Y qué tan difícil es para la Unidad de Política Limpia hacer estas investigaciones propicias, justo a tiempo, para establecer sanciones? Usted me contesta. Bien, esto es parte del informe de la Red por la Defensa de la Democracia. ¿Quiénes están detrás del financiamiento político que no se reporta? Se pregunta. El gasto de campaña para elecciones generales del 2021, según el informe de gestión 2022, resultados del ciclo electoral 2021 de la Unidad de Política Limpia, fue de 875.417.375 lempiras con 83 centavos. Los 1.619 sujetos obligados que no presentaron sus informes representan 262.625.212 lempiras. ¿Por qué cuesta identificar estos financiamientos, general? Impunidad. Ellos también estructuran la impunidad con los alcances de las leyes y con la fortaleza o debilidad de las instituciones. Esos 262 millones que no fueron reportados debidamente, incluso la Unidad de Política Limpia dio bastantes espacios de tiempo. Correcto, prórrogas. Primero 3 meses, hasta años. Y todavía, hasta hace poco, es que ya se tienen estas cifras cerradas. ¿Y por qué hablo de impunidad? Porque desde luego la ley, si se hace una ley, si no se cumple con ella, tiene que implicar un proceso de orden administrativo, de orden judicial, para deducir responsabilidades e incluso aquellas que tienen que ver con el mismo proceso electoral. Entonces, la debilidad institucional y la impunidad que prácticamente se logra cuando usted tiene marcos jurídicos débiles y cuando tiene instituciones débiles que no tienen la capacidad para desarrollar esto, o la articulación de las instituciones. Unidad de Política Limpia para llevar el control y para los informes correspondientes, pero ¿qué pasa con el Tribunal Superior de Cuentas? ¿Qué pasa con el Ministerio Público? ¿Cómo deben de articularse las instituciones para que se haga justicia en torno a este tipo de situaciones que prácticamente le dan curso a conductas en donde la actividad delictiva y criminal encuentra espacios adecuados? Mire que aquí hay otro cuadro que vamos a poner en pantalla del licenciado Andrés Pavón. Poca respuesta a la Unidad de Política Limpia de las solicitudes de información. 2021, solicitudes contestadas 12.5. Solicitudes, tal vez me lo ponen en pantalla, por favor. Solicitudes contestadas fuera de plazo, igual, ahí está, mire. 2022, o sea, las solicitudes y respuestas fue el 70.8% en el 2021, 54.5 2022, 71.4 2023 y 66.7 2024. Hombre, sí que las instituciones tienen que abrir sus portales de transparencia para que se informe qué es lo que están haciendo. Sí, sobre todo los candidatos a cargos de elección popular deben, a través del instituto político del que están formando parte, aportar la información al portal de transparencia de cada partido. Y desde luego que eso pues no es que va a definir cuánto está recibiendo de los aportantes este candidato, porque pueden ser aportantes que no quieren darse color, ¿va? Que están buscando, son los que están dando más dinero, pero los que están buscando alguna oportunidad para insertarse en el engranaje administrativo del Estado. Mire que la situación de la población hondureña en cuanto a su conciencia para ejercer el sufragio no está tan muy clara, muy definida. Si tomamos en cuenta que es fácil tener algunos indicadores que le permitan al elector
darse cuenta que este financiamiento hacia determinado candidato no es tan lícito. Por ejemplo, llegar en helicópteros en una campaña política a un pueblo. ¿Qué es lo que hace el pueblo? El pueblo se alegra porque su candidato llegó en helicóptero, quiere tomarse una fotografía con él, pero no le está importando quién está financiando ese helicóptero para que se pueda movilizar este candidato. Y jamás busque en los informes a ver si se dice cuánto se invirtió. ¿Cuánto se gastó en alquiler de helicópteros? En helicópteros, por ejemplo, no aparece. Comenzando con el candidato oficialista que tenga el poder, ¿verdad? Así mismo, ¿no? Que aprovechan los recursos públicos en muchas ocasiones. Eso no lo encuentra usted. La Prado del año en que llegó ese candidato al departamento, ¿quién se la dio? Al diputado para que se hiciera promoción. Porque si usted llega en un carrito pequeño, en su carro en el que anda vendiendo verduras, aunque usted sea una persona campechana, no le dan el voto porque el pueblo ya le crearon conciencia. Entonces, para usted la primera impresión vale en la política. Efectivamente. Y se lo digo por experiencia. Y entonces esa primera impresión, ¿quién se la vende? ¿Quién se la construye? Ahora, yo le pregunto, ¿por qué es tan débil entonces la investigación en el país para detectar estos recursos a tiempo? Porque mire, una institución como la Unidad de Política Limpia, que le dieron 7 o 12 millones al principio, después le aumentaron 15, después le dieron 25 y últimamente como que le dieron 45 o 50 esa millones. unidad no investiga. La acción de investigación por un delito de esa naturaleza, de crimen organizado, de blanqueo de dinero, le corresponde al Ministerio Público. Pero ese Ministerio Público está controlado, ¿eh? Estuvo controlado el fiscal anterior, estuvo controlado el primero y está controlado el que ahora está ahí también. O sea, ya no lo mira usted discursando política públicamente. Don Joel Zelaya. Sí, ya está discursando con un discurso público. ¿Y quién lo controla político? Él? ¿Quién controla a los funcionarios del Estado? Las leyes, las normas. Pero ¿quién aplica las normas? Eso ya... ¿Quién controla al fiscal Joel Zelaya? Sí. ¿Quién lo controla? ¿Y quién le pudo decir antier, creo, en su discurso, donde quiso decir que va contra todos aquellos? Solo se está mencionando el crimen del contexto, ¿eh? Pero Honduras tiene un rasgo de impunidad de más del 82%. Un fiscal debe de guardar silencio. Tiene en la puntita de la lengua el nombre, pero no lo quiere decir. Y le respeto a don Andrés Pavón. Le voy a contar, ¿no? Alguien me hizo una pregunta. Y me dice, ¿y este partido? No sé, le digo, pero el Partido Liberal, antes decían que era de Flores, ¿verdad? Pero ahora está dividido entre Flores, Luis y Yani. Y el Partido Nacional, pues no sé ahora si será de Tito, pero por lo general ahí sí se fue como mutando, ¿no? El nombre de quién podía tener el control de este partido. Y Libre, no, pues el partido de Mel. Y en la democracia cristiana, el partido Felicito Ávila, dice la gente, ¿no? El partido Vamos es el de Augusto Cruz Asensio. Y me dice, ay, el de ustedes, bueno, dicen que es de Andrés Pavón. O sea, mire qué conciencia tiene la gente sobre cómo los partidos tienen pertenencia. Y cómo tienen dueños. Y cómo tienen dueños. Mire, no sé si vamos a la pausa o tenemos chance de la fiscalización de financiamiento político, por favor. Ahí está, mire, general, lo que representó el gasto al partido, el total de gasto del partido liberal. Por ejemplo, origen desconocido, oígame, 76.9% según este informe que da la red, ¿verdad? La red por la defensa de la democracia. Libertad y Refundación, 40.7% origen desconocido. Y Partido Nacional, 50.5% origen desconocido. Y los montos están en la primera, donde dice el gasto total. Deuda política, lo que recibieron de deuda política cada instituto político que participó, las aportaciones privadas que ahí están señaladas. Así es. Estos tres indicadores porcentuales, 76, 40 y 50, lo que revela es la respuesta que estamos buscando con esta... ¿Quién es? Con este análisis, exacto. ¿De dónde provino toda esa cantidad? Y hablar de un 76% es alto. Y desde luego los otros están por el 50%. Esto significa de que la Unidad de Política Limpia, aún teniendo ciertas facultades, no tiene el soporte presupuestario, no tiene el soporte técnico, no tiene el soporte de personal especializado para llevar a cabo las investigaciones básicas conforme a los informes que le van llegando. Cuando se pasa a otra instancia o que se toma acción, que puede ser el Tribunal Superior de Cuentas o
el Ministerio Público es cuando ya se ha derivado una investigación previa y se ha sometido, en este caso al Ministerio Público, para una determinada investigación. Aquí hay tres momentos. Es el momento previo a las elecciones, durante las elecciones y posterior a las elecciones. Esta unidad de política limpia solo tiene una competencia de registrar y presentar informes. Hasta ahí llega, y es por eso que está esa situación susceptible de financiamiento por crimen organizado. No sé si me puede bajar un poquito la gráfica, porque quiero que mi auditorio también sepa de dónde saca la información la organización. Ahí está, mire. Fuente dice, Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. Informe, dice, de General de Resultados 2021 de la Unidad de Política Limpia. Es para que usted entienda que también la organización que da este informe saca estos elementos de la Unidad de Política Limpia. Vamos a la pausa. Bueno, ante lo expuesto aquí en el programa hoy, donde prácticamente se da a conocer el debilitamiento en el proceso investigativo de aporte que puede dar a las instituciones creadas para regular este financiamiento de campañas políticas en Honduras, ¿qué podemos concluir esta tarde en Día Político? Bueno, lo primero que creo que el pueblo de Honduras debe de saber identificar este tipo de financiamiento a través de las campañas que genera cada candidato, sea a nivel local, departamental o nacional, y valorar su voto, generar un voto de conciencia. Hay que castigarlo desde el proceso electoral. Segundo, creo que hay que darle mayor fuerza, un poco de mayor mecanismos de presión a esta unidad de política limpia, y sobre todo yo creo que hay que cambiar el modelo, ese modelo que está integrado por los tres partidos políticos que manejan este tipo de fondos. Esos son los representantes de la unidad de política limpia. Son del LIBRE, del Partido Nacional y del Partido Liberal. Los demás partidos políticos no tienen presencia en la unidad de política limpia, pero debería despolitizarse. No hay que buscar el espacio de los demás partidos políticos en ese ente. Hay que despolitizarlo. Creo que debe de transparentarse el ejercicio de esa labor. Va a ser difícil, definitivamente, general, esta filtración de recursos a las campañas políticas en Honduras, tal y como está en estos momentos las instituciones que deben de velar por esta seguridad. Voy a tomar esta tesis de ciudadanización de todos los órganos electorales del sistema electoral, sacar a todos los partidos políticos de ello. Y lo otro es el escalonamiento de los filtros. El primer filtro debe ser la ciudadanía. El segundo filtro, los partidos políticos. El tercero, las instituciones. Y el cuarto, el nivel gubernamental. Si se crea el marco jurídico adecuado, el fortalecimiento de las instituciones con los presupuestos adecuados y la despolitización de todos estos órganos, nosotros entraríamos en una etapa en la cual las posibilidades de penetración del crimen organizado en las campañas políticas se reducirían ostensiblemente. Esperemos que los tres nuevos comisionados de la Unidad de Política Limpia, Vladimir Mendoza, Emilio Hércules e Ivonne Ardón, puedan sacar su mejor versión en el cargo que hoy ostentan y que hoy ocupan. Porque Honduras necesita transparencia. Transparencia, en todos los sentidos. Transparencia, honestidad, claridad en las cuentas. No sé qué va a pasar en la próxima campaña política que ya se avecina. En septiembre hacen el llamamiento a elecciones. 9 de marzo son las elecciones primarias. Noviembre son las elecciones generales del 2025. Desde ya entonces hay que ir articulando con la ciudadanía un trabajo efectivo. Si es que hay elecciones. Y es que todavía lo duda usted. Bueno, ya el secretario, creo que es Pastor Fasquel, dijo María... sí. este es el nombre de él, se me confundió. Rodolfo, ¿no? Dijo en un programa de televisión que la constituyente está allí, no hay que tenerle miedo. No, pero eso sería temerario, seguir pensando que no van a haber elecciones, hombre. Pues es que es una campaña, es una oferta de campaña. El Libre está obligado a cumplir su campaña. ¿Y es que no le interesa al Libre ir a elecciones? Pues si usted va a mantenerse en el poder, ¿por qué le interesa entonces cualquier mecanismo es válido? Y si ese le permite consolidarse, ese es mejor todavía. Mire, 30 segundos para que me reaccione a esto.
No quiero creer eso. Sin embargo, él lo citó como la Asamblea Nacional Constituyente como un recurso del poder que está en línea del pensamiento de libertad y refundación. Nosotros los hondureños podemos sostener la Asamblea Nacional Constituyente como la contraparte de esa Asamblea Nacional Constituyente. Así que la Asamblea Nacional Constituyente no es exclusiva de quien está en el poder. Es una aspiración y un recurso del pueblo, es el poder del pueblo, no se impone, se gesta en función de los intereses nacionales de un Estado. Perfecto. Gracias, Ali, muy amable. Gracias, general. A la orden. Concluyo con esto, pueblo hondureño. Defendamos nuestra democracia. Aunque unos y otros quieran decir que es una democracia débil, pero nos cuesta. Y nos cuesta recursos de los impuestos que paga usted y que pago yo. Así que hay que proteger esta democracia para el bien del país. Hasta aquí el programa de hoy.